Que Dios cada día revele sus bendiciones en su vida y su propósito también. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, para leer los versículos del 31 hasta el 37. Juan 19, del 31 al 37. Vamos a leer de forma unánime estos poquísimos versículos y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios a la letra. Todos dice así: entonces los judíos, por cuanto la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que murió da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no se haya quedado por suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán a él. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos en este momento, Señor, por la oportunidad de poder estar delante de ti, Señor, mirando, Señor, tu santa palabra. Gracias, Padre eterno, porque hoy nos has permitido estar aquí, Señor, con el propósito de verdad de ser transformados cada día. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por esta expresión tuya de amor en la cruz. Padre, se ha mencionado tanto esto que para muchos, Señor, hoy en este día ha perdido sentido. Señor, ayúdanos a quitarnos esta parte de ignorancia, Señor, que detiene tu palabra en todo momento. Ayúdanos en todo momento a poder mirar, Señor, como debe de ser a través de tu Espíritu Santo. De manera, Señor, que nuestra limitada y pobre razón, Señor, no sea la encargada de entender estas cosas, sino el Espíritu Santo revele a nuestro corazón, Señor, lo que tú quieres decirnos en este momento. Padre eterno, te pido por esta congregación, así como por todas aquellas congregaciones que tienen una lucha trabada, una lucha constante en contra del enemigo, Señor, que también está todo el tiempo, Señor, ocupado en deteriorar tu obra, Señor. Danos cada día, Señor, la conciencia de que hemos sido victoriosos en Cristo Jesús. Ayúdanos en todo momento, Señor, a restaurar nuestras vidas de manera que la gloria sea para ti, oh Dios eterno. Y en todo momento, Señor, las cosas brillen, Señor, con el poder, Señor, de tu gloria en nuestras vidas. Gracias, Padre eterno, por habernos considerado. Sea, Señor, tu nombre bendito, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Padre, perdónanos porque hasta aquí, Señor, muchas veces no hemos hecho las cosas como conviene. Pero te pido, Señor, que seamos renovados en el entendimiento, en el poder del Espíritu Santo. Guárdanos en paz, Señor. Danos paciencia en esta tarde. Y, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que tenemos que aprender en todos los sentidos. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús y entregamos este servicio en tus manos. Oh, mi Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. El versículo número 34 es un versículo profundamente revelador. Dice la palabra de Dios: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Estas palabras a nosotros nos dan una perspectiva muy importante de la necesidad que tiene el hombre todo el tiempo. Nosotros podemos mirar a lo largo del Antiguo Testamento y vimos que durante 40 años
Durante 40 años, cuando recién el pueblo de Israel se enfrenta al desierto, inmediatamente el pueblo empieza con una actitud normalmente de la carne a quejarse. Y empezó a confundirse, empezó a sofocarse y darle de tomar a más de 3 millones de personas agua. No era una cosa sencilla en un desierto. Y la gente se empieza a confundir muy rápidamente, la gente pierde el sentido muy rápido. Pero la palabra de Dios dice que Moisés hasta el último momento, la roca siempre les acompañó y la roca era Cristo. Probablemente está hablando de esto el día domingo. Pero ¿qué es para nosotros? ¿Qué significa para nosotros hoy, para la iglesia? Nosotros tenemos una gran lección en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es para la iglesia? Que el costado de Cristo haya sacado sangre, número 1, y número 2, haya sacado agua. A nosotros nos da la oportunidad de poder entender muchas cosas y poder nosotros poner atención, toda nuestra atención. Siempre la mejor manera de que uno puede ser llenado de la palabra es entender que uno no entiende nada. Que los pensamientos de uno no deben de ocupar la posición que debe de ocupar el Señor. Y entonces es cuando la vida es transformada. Entonces cuando uno viene con humildad y cuando uno viene con esto que dice la palabra de Dios, con una pobreza profunda de espíritu, es cuando uno verdaderamente es transformado, uno es verdaderamente renovado y uno empieza a ver la gloria de Dios, la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces, esta palabra a mí me ha conmovido mucho, me ha ocupado mucho, me hace pensar mucho y también yo quisiera poder entender mucho, pero en la persona del Espíritu Santo. Que Él sea el que comunica a mi espíritu diciendo, Señor, llena mi corazón, por favor, dame el entendimiento. Por favor, Señor, yo quiero comprobar lo que dice tu palabra. Por favor, Señor, quita todo lo preestablecido que está en mi limitada forma de pensar y en mi limitada forma de ser. Necesito ser el instrumento de tu justicia que haga bien y que manifieste lo que tú quieres en una iglesia como la de hoy. En una iglesia como la de hoy y en un mundo tan complicado como el de hoy también. Entonces, despertar una conciencia es cuando una persona que ha nacido de nuevo, con ello ha contraído la más impresionante oportunidad de vivir en un nivel de experiencia superior, en una naturaleza diferente. Normalmente nosotros vamos a poder entender que en el plano que nos movemos, y lo he dicho muchas veces, en el plano que nos movemos, parece ser que es mucho más fácil aprender la vida natural porque nuestros padres nos las enseñan todo el día, porque en el mundo nos las enseñan todo el día, porque el sistema nos los enseña todo el día. Pero no es tan sencillo, ni es tan fácil, ni hay tanta gente dispuesta a vivir la vida sobrenatural, a vivir la vida en Cristo, a vivir la vida como dice el Señor, a ver la vida como la dice el Señor, a oír la vida del cristianismo como la oye el Señor, a plantear la vida y a tomar las decisiones como las dice el Señor. Eso parece que no es tan sencillo, aunque sí es sencillo. Solamente se necesita ser verdaderamente pobre de espíritu y decir, Señor, haz conmigo como tú quieras. Entonces las cosas empiezan a cambiar, entonces las cosas cobran sentido, entonces las cosas empieza uno verdaderamente a ir en un nivel de vida, en una naturaleza totalmente diferente. A Daniel, en una ciudad tan complicada, siendo servidor de alguien tan complicado, todo el mundo le pudo reconocer que Daniel era un hombre de espíritu superior. Nosotros tenemos esa verdad en nuestras vidas también, pero es necesario que nosotros nos atrevamos a reconocer en nuestras vidas esa capacidad. La palabra de Dios dice, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardes, sino uno de poder y de dominio propio. Esa es la diferencia. Yo domino al espíritu, o el espíritu es el que tiene mi vida a su orden. Esa es diferencia, y eso marca diferencia, y eso expone diferencias. Entonces,
Pensar que nosotros hemos nacido de nuevo, saber, tener conciencia de que he nacido de nuevo, que tengo un propósito, una visión diferente, una actitud diferente a mi disposición, me hace pensar cosas también diferentes y me crea necesidades de forma diferente. Las necesidades que ahora son mi prioridad son las que están en la palabra de Dios. El hombre ha de procurar de forma determinada en buscar cada día las cosas de arriba, aquellas cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la determinación, esa es la nueva conciencia, ese nuevo espíritu que domina al hombre. Dice Colosenses capítulo número 3, versículo número 1, algo muy importante, y esta es una condicionante muy determinada. Si habéis resucitado, ¿con quién? Si habéis resucitado con Cristo. El consejo es buscad las cosas de arriba. Y las cosas de arriba tienen una forma de verse diferente, una forma de traerse diferente, una forma de vivirse diferente, una forma de creerse diferente. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. La vida en Cristo es la expresión más maravillosa que el hombre puede ver. Sin embargo, quiero decirles que en todo momento Satanás está ocupando sus distractores y en todos los sentidos y en todas las situaciones y en todas las consecuencias, verdaderamente siempre están tratando de traer nuestra atención de modo que uno pierda la atención de las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado? Es a nosotros de forma personal. Es a nosotros los cristianos de forma personal a quien corresponde ocuparse de nuestra salvación. Somos salvos. No quiere decir que yo me voy a hacer salvo, no, Él ya me hizo salvo. La palabra de Dios dice en Filipenses, ocupados en vuestra salvación, con temor y con temblor. El asunto es ¿qué tan ocupado uno está en su salvación buscando las cosas de arriba? ¿Qué tan ocupado está uno escapando a las cosas que en todo momento están tratando de detener nuestra vida en este continuo peregrinar? ¿Qué tan consciente estoy de esta nueva naturaleza? ¿Qué tan ocupado estoy de esta nueva naturaleza? ¿Qué tan consciente estoy de mi participación determinada a servir en el reino de Dios en esta nueva posición como hijo de Dios? Este es un asunto que debe de tocar nuestra conciencia cada día. A nosotros se nos ha dado esa maravillosa oportunidad y es determinado y es de forma determinante el que uno tenga que hacer estas cosas para la gloria de Dios. El Señor siempre está diciendo, Pablo está diciendo a la iglesia de los filipenses, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. Es a nosotros a los que corresponde avivar en nosotros cada una de las cosas que Él ya determinó en nosotros. No tan solo, habla la iglesia de Colosas, también está hablando a un hombre llamado Timoteo y le está diciendo, debes de avivar el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, una persona, como dijo el apóstol Pablo también a los romanos, es importante que nosotros presentemos un servicio ferviente a las cosas de Dios. Es lo que marca la diferencia. Una actitud ardiente, eso quiere decir, ferviente es como que si estuviéramos ardiendo en las cosas de Dios. De nada sirve estar observando. De nada hubiera servido haber observado la llamarada de fuego que salía de la zarza si el hombre llamado Moisés no hubiera sido enviado a librar al pueblo de Egipto. No podemos nosotros perder y estar emocionados viendo la zarza que arde. No podemos nosotros decir, wow, qué lindo se oyó ese mensaje, qué bonitas palabras tiene Dios en su Biblia, y nosotros no podamos movernos en ese sentido de arder por las cosas de Dios, de sentir esa carga, de sentir la pasión, de sentir la determinación, de decir, Señor, todo lo que tú me digas que yo tengo que sacrificar, si he de perder mi vida por hallar la tuya, yo eso es lo que quiero hacer, y eso es lo que va a empezar a hacer, a cambiar. Esas son las directrices que nosotros debemos de seguir. De pronto, hermanos, en la vida
De pronto resulta un tanto cuanto difícil de entender las necesidades de tener que ocuparnos de forma prioritaria de las cosas que a vida eterna permanecen. Y que nosotros, en la medida de esto, alcancemos madurez. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 5, en el versículo número 14, hay un requerimiento tan impresionante, tan lleno de experiencia, tan lleno de participación, tan lleno de determinación, que dice: pero el alimento sólido es a los que han alcanzado. Eso se tiene que seguir, eso se tiene que seguir de oficio espiritual. A los que han alcanzado madurez, a los que por el uso de los sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es una tarea en toda la extensión de la palabra tener que alcanzar madurez. Dios habla de cosas celestiales, de cosas verdaderamente buenas, de sabiduría espiritual con los que han alcanzado sabiduría. Porque cuando uno está escuchando la palabra de Dios y no es sabio, lo oye, lo sabe y hasta aburre algunas cosas de la Biblia, pero esa es una inteligencia natural nada más. La palabra de Dios hace que arde en nosotros su palabra. El Espíritu nos mueve en nuestro interior, de manera que hoy estamos determinados a hacer lo que conviene a las cosas de Dios. Entonces, va a ser necesario que nosotros entendamos esto. Que el Señor Jesucristo, con su perdón, nos haya sacado de nuestro Egipto personal. El Señor Jesucristo nos sacó de nuestro Egipto personal, en donde nuestra vida era la expresión de nuestras capacidades y de nuestros afanes. Y parece que hoy, aun cuando tenemos la convicción de que hemos salido del pecado, de pronto no sabemos qué hacer. O sea, de pronto no sabemos qué sigue. Señor, ya estoy perdonado y aquí te espero y yo no voy a mover un dedo, y eso no es lo correcto. De pronto no sabemos qué hacer. De pronto la vida se vuelve impresionantemente aburrida. Yo he oído de gente que está aburrida en el cristianismo, pero está aburrida porque no participa, porque no vela, porque no siente, porque no ora en las cosas de Dios. No está esperando al Señor. No está trabajando en el Señor. Y eso hace la vida totalmente aburrida. Una vida cristiana sosa. Y no es la expresión de la vida que Dios quiere. Entonces, el tener que vivir en este mundo, hermanos, es muy comparado con el desierto. Parece ser que el agua de los recursos espirituales muy pronto se agotan y comenzamos a divagar, perdiendo de vista lo que Cristo ha hecho en nosotros. Las cosas en el desierto nosotros entendemos que son totalmente pasajeras. La palabra de Dios, cuando nos está instando en estas cosas, allá en la primera carta de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La Biblia dice: y las cosas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros debemos de entender que debemos de ocuparnos en estas impresionantes palabras de parte del Señor Jesucristo, que a nosotros nos convienen. Entonces, es necesario que una persona, cuando ha salido de su Egipto por el perdón de los pecados mediante Cristo, uno tenga en todo momento que ponerse a pensar en el agua de la vida, en el agua que viene de parte de Dios, y que nosotros podamos tener una vida hidratada. Una persona, cuando no está bebiendo del agua de Dios, tiene sed a cada rato y se le antojan todas las cosas banales. Están ocupados en todas las cosas banales y están preocupados por todas las cosas banales, ocupándose uno como si Dios no se hubiese ya ocupado de todas esas situaciones. Es muy impresionante ver cómo este mundo es muy capaz de poder impresionar nuestros sentidos como cristianos. Y de pronto parece que nuestra vida que avanza se antoja bastante complicada.
sin darnos cuenta que si vamos avanzando, es lógico que nos enfrentamos en cada momento a pensamientos, a circunstancias que asaltan los recursos de nuestro corazón. Pero debemos darnos cuenta que aquí en este desierto, o en este desértico mundo, será muy necesario que todos y cada uno de los días que permanezcamos viviendo, debemos de permanecer cerca de la roca de los siglos llamada Cristo, que nos ha de proveer del agua y también del perdón. La muerte de Cristo es una realidad que garantiza nuestra salvación y que quita también nuestra sed. Eso es lo que nosotros estamos viendo en este versículo número 34 de Juan. Salió sangre, pero también salió agua del costado del Señor Jesucristo. La vida cristiana es muy común, o es muy común en la vida cristiana la gran sed. En cada momento de la vida, en este desierto, uno comience a ver cosas que no son, y uno comienza a oír cosas que no son, y uno empieza a decir cosas que no son. Es muy común que los cristianos de pronto empecemos a disvariar, a ver las cosas que no son, a oír cosas que no son y a decir cosas que son y totalmente incongruentes con lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de pronto no estamos bebiendo del agua de la fuente de la vida. Porque de pronto no estamos ocupados en el agua de la palabra de Dios. ¿Cómo es que los cristianos expresan síntomas de una profunda sed de Dios? ¿Cómo es posible que haya cristianos que todavía están experimentando? Y eso va a ser toda la vida. Porque los judíos, desde que comenzaron hasta que terminaron, estuvieron fastidiando a Moisés. Siempre quejándose. Siempre estorbando a Moisés. Siempre diciendo a Moisés cosas que no. ¿Por qué? Porque aunque veían las cosas de Dios, para ellos lo más triste en una vida cristiana es que Dios se te haga común. Cuando Dios dejó de sorprenderte en la vida, de que cree uno que ya lo conoce todo, esa vida ya se detuvo. Nosotros debemos ir a la palabra y entonces debe de ser revelado por medio del Espíritu Santo las cosas que Dios tiene que sorprendernos todos los días. Nuevas son cada día todas sus maravillas para los hijos de Dios que están buscando cada día la dependencia de esa agua. ¿A cuántos en esta semana se nos comenzó a secar el corazón? Y usted dice, ¿cómo que se me comenzó a secar el corazón? Y uno a veces empieza a experimentar cosas en la vida cristiana que ni se entera que es por la necesidad del agua de la palabra en nuestra vida cotidiana. Y de pronto se me empezó a secar la paciencia. Y de pronto no siento paciencia. Y de pronto la ansiedad ha absorbido de nuestro corazón el precioso estado de seguridad en Dios y nos olvidamos de la palabra. El apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses, la palabra de Dios more en abundancia. La palabra de Dios mora en abundancia. Eso dice Colosenses. Eso a nosotros nos garantiza una perspectiva verdaderamente clara. Hermanos, en la vida cristiana se nos acaba muy rápido la paciencia. Olvidamos eso y entramos en una profunda inquietud. Se nos olvida Mateo capítulo número 6, versículo número 25. Oh, eso ya lo sé. Mateo 6, 25 dice la palabra lo siguiente. Si ustedes miran el título que tiene ciencia, y hoy estamos entrando en una dinámica de afán. Y dice la palabra de Dios, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, y ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Y nos hace sentarnos a nosotros ahí y poder pensar, tengo la vida, ¿por qué me estoy preocupando por lo menos? Tengo el cuerpo, ¿por qué me preocupo por la comida? Y de pronto, hermanos, esa sed empieza a darnos tan duro. ¿Cuántos no se preocupan por qué van a comer mañana? Yo lo único que les puedo rogar en todo momento
tengan seguro a Dios. A veces queremos tener seguras las bendiciones y a mí Dios, ¿qué me importa? Muchas veces pasa así. Queremos la bendición, pero no estamos seguros del Dios que me dio la bendición. Pero hermanos, si nosotros estamos seguros de Dios que tiene las bendiciones y que Él es mi bendición, que podemos decir como el salmista, Jehová es mi porción, entonces las demás cosas que me preocupan. Pero Satanás siempre está abriendo rendijas en mi corazón, de manera que el agua que está en mi vida no tenga sentido. Y de a poco se nos está bajando el tanque. De a poco se nos baja el tanque. Y entonces se nos ha ido la paciencia. ¿A cuántos hoy en esta semana se nos comenzó a resecar el gozo? No tenemos gozo. No dice la palabra, está siempre, ¿qué? Siempre gozosos. Y ya nos enfrentamos a una situación, a una circunstancia, y de verdad, cuando digo que una persona que le falta agua en el coco, empieza a ver cosas que no son. Empieza a oír cosas que no son. Se empieza a distraer por cosas que no son. Empieza a hacer cosas incongruentes. Se le van las cabras al monte. ¿Por qué? Porque no le sube el agua al tinaco. La palabra debe de estar en nuestro tanque, en nuestro corazón. Hermanos, y la palabra tiene que estarse oxigenando todo el tiempo. El apóstol Pedro decía, para mí es seguro repetir esto. Pablo dijo, a mí me gusta repetir esto. Tiene que moverse el agua en nuestro corazón. Un agua que no se mueve en tu corazón se pone verde, cría maromeros, y de pronto hay sapos y todo tipo de alimañas. ¿No es cierto? Claro que sí. El agua debe tener esa oxigenación. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía el ángel en Juan capítulo 5? Movía el agua. Cada vez que uno viene a agitar la palabra de Dios es para encontrar la sanidad en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro interior, tener eso. ¿Qué sed tengo? La gente, aún los cristianos, muchas veces no saben distinguir qué es lo que tienen. Y muchos tenemos sed de la palabra de Dios. Mucha sed de la palabra de Dios. Y hacemos, decimos, oímos cosas que no son por la sed. Entonces, de pronto el gozo se me fue. Y mi comportamiento se volvió adusto, hosco, desconfiado, cerrando todas las fronteras, levantando graves murallas, pensando que eso ha de devolvernos el gozo de nuestra salvación, pensando que esa es la actitud y que nosotros no tenemos que arrepentirnos de eso. El salmista dijo, devuélveme el gozo de ¿qué? El gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque no es en mi forma de pensar, es en la forma de pensar de Dios en la cual yo tengo el gozo de mi salvación. Mi vida expresa el gozo de la salvación. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de noche y de día. Eso dice la palabra. ¿Qué es lo que destruye? Es el pecado. No es los límites donde uno no permite que se acerquen los demás tanto a mí para que no vean también mi pecado. ¿Por qué uno pone límites? Porque a veces uno tiene pecado. Y cuando uno está de lejos, entonces las cosas parece que se miran un poco distorsionadas. ¿Cuántas veces hoy, o cuántas veces en este desierto, se nos ha resecado la esperanza en Dios? Vean ustedes, cuántas veces a nosotros como cristianos que entramos en una situación crítica, se nos reseca la esperanza. ¿No dice la palabra de Dios un maravilloso pasaje? El Dios de toda esperanza. ¿El Dios de toda esperanza? Claro que sí. Pero a veces parece que a Dios se nos reseca a Dios con toda y esa esperanza. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo ser como dice la palabra. Estoy metido en una situación donde parece que mi salvación se está amenazada. Nos asalta la duda. Comenzó a abrirse, nuestras vidas empiezan a abrirse profundos huecos en nuestro corazón, haciéndose insostenible el poder seguir confiando en Cristo.
Hay cosas en nuestra vida, yo no sé qué problema uno esté pasando. Yo no sé qué circunstancia tan desgraciada esté uno viviendo, que abre rendijas en nuestro corazón y por ahí se escapa. La palabra de Dios dice: sed llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. ¿Y por qué no tiene que ser lleno del Espíritu Santo? Porque todo el tiempo parece que tenemos rendijas en el corazón, que parece que Él deja de hacer lo que debería estar haciendo en nosotros. La esperanza la perdemos, la paciencia la perdemos, el amor lo perdemos, la fraternidad la perdemos, el entusiasmo lo perdemos, la fe la perdemos. Y eso lo hace la sed. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no hidrata esas cosas en nuestras vidas. Y en tantas y cuantas cosas que le han de suceder al cristiano en este desierto, parece que Dios ha perdido el control. Uno empieza a pensar: Dios, de veras que esto sí que no lo puedes hacer. De veras que esto sí está difícil para ti. De veras que ya estuve de rodillas, ya estuve haciendo esto, ya estuve haciendo el otro, y parece que tú no me contestas. ¿Les ha pasado así? A mí sí. Ustedes me firman la Biblia ahorita. A los que no les pasan, todo el tiempo me pasa eso. Muchas veces nosotros ni siquiera lo decimos. Y sin decirlo verbalmente, nuestros actos apuntan a Dios, como que Él nos ha abandonado. Cuando el hombre ha perdido la esperanza, su actitud hace que uno se entere que uno está apuntando a Dios como si fuera el culpable. Pero a mí me llama la atención algo acerca de esto. Y yo entiendo que no es la responsabilidad de Dios, es mi poco compromiso. Es mi poco compromiso. Es mi poco compromiso. Yo puedo asegurarles, nosotros en esta mugre colonia hemos sabido lo que significa estar resecos de los tanques. Y cuando cae agua, queremos llenar hasta las cucharas. ¿Es verdad? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a llenar los tanques quién va a llenar los chacapes de su casa? Cada quien, esa es su qué, su responsabilidad. Y si el agua empieza a caer a las 4 de la mañana, no, Señor, por favor que se extienda hasta la 1 de la tarde. No, se para y empieza a llenar todo. Y órale chamacos, y todo el mundo llenando los chacapes de agua. ¿Por qué? ¿Le interesa o no le interesa? Claro que le interesa. Cuando uno siente que su vida se está secando, debería también: Señor, ¿me estás llamando a las 3 de la mañana? Sí, Señor, le estoy llamando porque tengo algo para usted a las 3 de la mañana. Vamos a platicar. A nosotros se nos ha olvidado que Dios es una persona. Y cuando tú tienes una amistad con una persona, la procuras y la ves de cara a cara y la escuchas y le pones atención y confías en esa persona y le cuentas todos tus problemas a esa persona. Pero al cristiano se le olvida que Dios es una persona que está esperando todos los días una cita para que estemos con esa persona hablando, de modo que nuestro corazón esté verdaderamente hidratado, que no tenga sed de otras necesidades. Es nuestra responsabilidad. Entonces, nosotros de ninguna manera podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Una madre, dijo el profeta, no puede olvidar al hijo que acaba de parir, sin poder entender que Él solo quiere que a nosotros, ¿cuál es el propósito de que el hombre haya ido al desierto? ¿Cuál es el propósito de que cada cristiano de vez en cuando se ha de enfrentar a su propio desierto? Dios te conoce y para Él no hay ningún problema. El gran problema es que uno mismo no se conoce. Y cuando Dios le permite que usted entre en su desierto, es para que usted se entere el tipo de corazón que tiene con respecto a Él. Si le cree,
si espera, si confía en Él, si sabe de Él, si sabe qué pedirle. Si uno puede, entonces mirar esas cosas ahí. Ese es el deseo de Dios cuando nos permite que entremos en situaciones complicadas. Y cuando en verdad sepamos nuestra profunda necesidad de su agua, vayamos a Él y le pidamos. Vayamos a la palabra y le pidamos. A veces Dios, no sé, pero mucha gente piensa que Dios a veces es lechero. Y ahí está pidiéndole leche. ¿No dice ahí Proverbios? Acerca de las sanguijuelas, se la pasan diciendo, dame, dame. A veces Dios es lechero, a veces Dios es médico, a veces Dios es carnicero, a veces Dios es mandadero, a veces Dios es cuidadero. Pero de nosotros Dios no tiene nada. Para la gente, muchas veces Dios tiene este tipo de actitudes, pero eso no es la realidad. Cuando el hombre puede expresar con convicción de alma y con convicción de espíritu que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y que en verdad sepamos que a Él es al que necesitamos, podremos aprender dos cosas. Cuando de verdad nosotros estamos haciendo las cosas de verdad, no por culpa, no porque me siento mal, no, convencidos de la necesidad de Dios. Mucha gente vive engañada. Hay muchos han dicho, yo me arrepiento, por si Dios es de verdad, pues yo me arrepiento. Y de ahí no pasa. Eso no es cierto, eso no funciona. Cuando nosotros hacemos las cosas como dice Dios, verdaderamente convencidos de nuestro pecado y de nuestra profunda necesidad de Cristo, entonces las cosas son diferentes. Y uno puede ver dos cosas en esa cruz saliendo y en ese Cristo saliendo de su costado. Nosotros habremos de aprender que de forma independiente el apóstol Pablo oyó algo de los labios de Cristo que dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. No puedes ir por la vida pateando la vida. No puedes hacer eso. Te va a ir muy mal. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es querer hacerlo tú solo sin verdaderamente mi dirección. Muchos siguen viviendo de la misma manera, resolviendo su vida de forma personal. No importa qué es lo que diga Cristo. Número 2. Cuando nosotros entendamos que su costado fue traspasado por la lanza de hierro, ya no son mis pies los heridos, que fue su costado el que sacó sangre y agua. La sangre me enseña que el hacerlo mi Señor me devolvió la vida eterna. Que esa sangre que salió de su costado me perdonó todos mis pecados y que me inviste de su gracia y de su misericordia todos los días. Eso es lo que pasa. Pero que también a su vez me ha dado del agua de su palabra para que el desierto de este mundo no vuelva a dañar mi alma jamás. No hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos cavando y construyendo cisternas que para nosotros eran la gran cosa, sin embargo Dios las veía como son, rotas, cisternas que no retenían el agua de la palabra de Dios. Y esa es una triste realidad que sucede en cualquier parte del mundo. Cristianos construyendo cisternas, arreglando su vida de forma personal. Y oímos la palabra, oíamos la palabra, pero teníamos una grieta de amargura. ¿De qué sirve mucha palabra de Dios en un corazón que está sin fondo? En un corazón roto, en un corazón que no retiene el agua de la palabra. No sirve de nada. Tenemos que entender las cosas como son en el Señor. Una grieta de resentimiento, una grieta de duda, una grieta de afán, una grieta de orgullo, una grieta del no necesito eso, una grieta de soledad, una grieta de tristeza, una grieta de dolor, una grieta de falta de fe, una grieta de amor. ¿Cuántas grietas
puede dañar las cisternas de nuestras vidas. ¿De cuántas cosas puede estar dañado nuestro corazón? Que aunque oigamos la palabra, se va. No retenemos nada. Entonces, entra uno en esos periodos de sed, entre esos periodos de desvariar, entre unos periodos de falsa seguridad, y eso no es lo correcto. Entonces nosotros podríamos hoy enumerar miles de grietas que hacen que nuestras cisternas no retengan agua, causándonos sed siempre, sin ignorar que su sangre nos perdonó y descubriendo que su sangre nos restauró, para que así podamos estar seguros de retener en nuestra vida el agua de su palabra, mostrándonos como hombres y como mujeres que se encuentran que el que se encuentra junto a esas corrientes de agua da frutos, y nosotros de frutos vimos el día domingo. Una persona que está sembrada junto a esas corrientes de agua está dando frutos de paz, frutos de gozo, frutos de servicio, frutos de labios. ¿Por qué? Porque está junto al agua de la vida. Su cisterna está llena. Él sabe que la palabra de Dios, que la sangre de Cristo me ha borrado todos mis pecados, me ha perdonado todo y me ha capacitado. Y el Espíritu Santo está cerrando cada una de esas áreas que me habían lastimado. Entonces, ese tipo de gente que hoy necesitamos, que está dando este tipo de frutos porque sabe que su corazón tiene agua de la palabra, hoy está ofreciendo a los viajeros de este mundo un lugar cerca de nosotros donde ellos puedan encontrar las cosas que Dios tiene para ellos, dándoles siempre la gloria y la honra a Dios, nuestra fuente de agua viva. Hermano, si de pronto has entrado en algún desierto, de pronto tienes una sed que no sabes ni de qué, esa es la necesidad de Cristo. Y la necesidad de la comunión con Dios. Cuando tú estás en comunión con Él, puedes oír tantas cosas, maravillosas cosas. Te da esa seguridad y te da la oportunidad de ocuparte de pronto de ti mismo, de tu corazón. Empiezas a sellar todas esas cosas que de pronto dejaban ir las cosas de Dios. Y ahora sirves para bendición de todos los demás, de todos aquellos que te conocen. Te conviertes, tu vida se convierte en una hermosa bendición. Los cristianos están diseñados para eso, para hacer bendición. Entonces, nosotros tenemos que ser como Él. Debemos de ser como Él, sentir como Él, ver como Él y vivir como Él. Ese es algo importante. Por eso dije al principio, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la oportunidad de tener una vida de un nivel superior. La decisión no es mía, la decisión es particular de cada uno. Hermanos, que Dios les permita ver sus bendiciones cada día. Amén. Vamos